Compañeros, mi nombre es Ailton Casillas Jiménez y yo voy a hablarles de Plutarco Elías Calles, que fue el presidente que me tocó en la materia de historia. Y pues empezamos. Francisco Plutarco Elías Campuzano nací el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora. Mis padres fueron Plutarco Elías y María de Jesús Campuzano, que murió cuando yo tenía 3 años, quedando así bajo la tutela de mis tíos maternos, con los que me crié en Hermosillo. En 1888 inicié mis estudios especializados en magisterio en la Academia de Profesores de Hermosillo, Sonora. En 1911 me desempeñé como secretario del Club Democrático Sonorense en la capital del estado. En noviembre del mismo año, cuando Francisco I. Madero obtuvo la presidencia del país, cambié mi residencia a Agua Prieta, Sonora, donde me desempeñé como comisario de policía. En 1912 se unió a las fuerzas revolucionarias en el gobierno de Francisco Madero contra la rebelión de Pascual Orozco, que ustedes ya lo conocen, pero de todos modos les recuerdo que fue un general y líder revolucionario. Se levantó en armas y en apoyo, en principio, en el Plan de San Luis con Francisco I. Madero. Ya después, pues, fueron rivales. Realicé también tareas en el periodismo en el siglo XX y en la revista escolar, así se llamaban las empresas. En 1912 luché contra el general Pascual Orozco y en 1913 abandoné mi carrera de maestro para participar en el levantamiento encabezado por Venustiano Carranza contra el presidente Victoriano Huerta, luchando a las órdenes de mi amigo Álvaro Obregón. En agosto de 1914 fui nombrado gobernador y comandante militar de mi estado natal. Durante el gobierno de Carranza fungí como secretario de Industria, Comercio y Trabajo. En febrero de 1920 renuncié a este puesto para luchar en la campaña presidencial del general Obregón con Adolfo de la Huerta, que suscribimos juntos el plan de Agua Prieta, y al triunfo de esta causa fui designado secretario de Guerra y Marina del 4 de mayo al 30 de noviembre de 1920. Participé en las campañas contra federales, huertistas e indios yaquis en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Fui comisario de Puerto Guaymar y más tarde, en el año de 1920, me retiré del gabinete para dedicarme a preparar los trabajos electorales para la candidatura a la presidencia de Obregón. En 1923 me retiré para preparar mi propia gira electoral como presidente de la República, que esta fue muy buena, dado que el 1 de diciembre de 1924 fui electo presidente constitucionalista de la República, función que desempeñé hasta el 30 de noviembre de 1928. Además de que fui un gran orador, mi discurso más importante fue el dirigido al Congreso de la Unión, el 1 de septiembre de 1928. Este dio origen al Partido Nacional Revolucionario, que el 3 de marzo de 1929 se me otorgó nuevamente el cargo de secretario de Guerra y Marina, y dirigí la campaña contra la rebelión del general José Gonzalo Escobar. Dejé mis funciones el 16 de mayo del mismo año, pero después volví a ocupar el cargo de secretario de Guerra y Marina el 16 de octubre de 1931 al 31 de julio de 1932, es decir, nada más duré un año. El 1 de enero de 1936 fui separado del Ejército Nacional por licencia absoluta. El 1 de junio de 1942 reingresé nuevamente al Ejército Mexicano a disposición del Estado Mayor. Como gobernante me dediqué a los problemas del país resultantes de los anteriores movimientos sociales y políticos. Obligué a la alta oficialidad a revalidar mi grado. Además, modernicé y profesionalicé las Fuerzas Armadas. Promoví la legislación agraria, de irrigación y de crédito para el campo. Fundé los bancos ejidales y agrícolas. Reestructuré la escuela de Chapingo, que está en Puebla, y la medicina veterinaria. Repartí más de 3 millones de hectáreas a 300,000 campesinos. Tutelé la sindicalización. Expedí la Ley General de Pensiones Civiles a favor de los empleados federales y estimulé la creación y funcionamiento de cooperativas. También respaldé el movimiento obrero mediante la Confederación Regional Obrera Mexicana y el Partido Laborista. Durante mi gobierno se construyó la carretera que va de México a Puebla y también la que
Bueno, esa sí la terminé. Además de que inicié la que va de México a Acapulco y la que va de México a Pachuca. Terminé también el ferrocarril del sur, el ferrocarril que va del sur al Pacífico. También se reorganizó el servicio postal, inaugurándose la primera línea aérea de correo que iba de México a Tuxpan y de Tuxpan a Tampico. Se estableció la comunicación telefónica con Estados Unidos y Gran Bretaña. Se realizaron leyes sobre comunicaciones. Se creó la Comisión Nacional Bancaria. También se expidió la Ley General de Instituciones de Crédito y además creé el Banco de México, inaugurado el 1 de septiembre, y que esta es la única institución autorizada para emitir moneda, que son los billetes y pues obviamente las monedas. Yo fui el primer presidente institucional de la Revolución Mexicana. Para mis detractores, fue el instigador de la persecución religiosa que desembocó en la Guerra Cristera. Esta inició en 1926, debido a algunas fricciones entre la Iglesia Católica y mi gobierno, por lo cual el clero católico realizó una campaña contra diversas normas legales, por lo que expulsé a sacerdotes extranjeros y cerré locales religiosos, provocando una respuesta violenta por parte de los feligreses católicos y la jerarquía eclesiástica, la cual dejó miles de muertos. La Guerra Cristera acabó en 1929. También rechacé las presiones de Estados Unidos contra el artículo 27 constitucional, que reivindicaba la propiedad originaria de la nación sobre mis tierras y aguas. En 1927 reformé la Constitución para que Álvaro Obregón volviera a la presidencia, lo cual provocó protestas que fueron sofocadas mediante la violencia. Obregón fue electo presidente y unos días después de la elección fue asesinado en un restaurante de la Ciudad de México mientras comía. El 4 de marzo de 1929 fundé el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Este partido nació de varios partidos políticos regionales. Fue una fusión. Mediante el PNR, yo buscaba que las disputas por el poder fueran por la vía institucional y no por las armas, no por la violencia. Con el tiempo, el partido fue controlando a todos los funcionarios públicos, sindicatos y organizaciones populares. Conmigo se inició la era institucional en la que sería yo llamado el jefe máximo de la revolución y aceptado como tal durante los periodos presidenciales de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. A esta época se le llamó el Maximato, que fue caracterizada por la intervención del expresidente por mi intervención en la vida institucional del país. Morí el 19 de octubre de 1945 en México, Distrito Federal. Los partidos políticos en los que estuve involucrado fue el Partido Liberal Constitucionalista, que fue de 1916 a 1919, el Partido Laborista Mexicano, que fue de 1919 a 1929, y el Partido Nacional Revolucionario, que fue desde 1929 hasta el día que yo fallecí. Mi familia. Pues mi esposa fue Natalia Chacón, que nació el 1 de diciembre de 1879 en Mazatlán, Sinaloa, y falleció el 2 de junio de 1927 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Tuve 3 hijos. Un hijo fue Rodolfo Elías Calles, que nació el 29 de junio de 1900 en Guaymas, Sonora, México, y falleció el 29 de junio de 1965 en Houston, Texas, Estados Unidos. Mi otro hijo fue Plutarco Elías Calle Chacón, que nació el 28 de junio de 1901 en Guaymas, Sonora, México, y falleció el 2 de diciembre de 1976 en Monterrey, Nuevo León, México. Y mi tercera, que fue una hija, fue Alicia Calles, que nació el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora, México, y falleció el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México. Y pues bueno, amigos, eso es todo por mi parte y espero que les haya gustado. Buena tarde.